Hoy domingo 6 de diciembre se llevan a cabo las elecciones parlamentarias en Venezuela. Gran parte de la comunidad internacional, incluyendo Chile, ya han adelantado a la opinión pública y han adelantado su posición de que esto es un fraude. Estados Unidos tuvo sus elecciones presidenciales y parlamentarias el día 3 de noviembre. A pesar que hubo un fraude evidente, la mayor parte de las naciones, y dentro de Estados Unidos también, los distintos órganos, se han pronunciado con el resultado provisorio, vale decir que ganó Biden. No ha tenido mucha posibilidad plantear y mostrar las pruebas de fraude. Ambas elecciones tienen una cosa en común: las máquinas para el proceso electoral y el software y el hardware en Venezuela son de una compañía venezolana, Smartmatic. No nos confundamos con los nombres porque esta tiene muchas filiales, subsidiarias, etc. Pero se trata de unas máquinas desarrolladas bajo la anuencia de Chávez en su momento, que fueron especialmente hechas para defraudar elecciones y así ganarlas permanentemente. Las máquinas han sido usadas en las elecciones del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos en una cantidad de estados, justamente los estados donde los resultados son más dudosos. No vamos a hablar de toda la probatoria que se está llevando a cabo en este momento, el proceso judicial en Estados Unidos, que vamos a ver en lo que concluya, pero sí en el hecho curioso, a mi juicio, de que para Venezuela no se acepta el sistema y para Estados Unidos sí se acepta el sistema. Y Estados Unidos se acepta porque quienes se benefician de él son los progresistas, los demócratas. Y al parecer en Venezuela el progresismo de Maduro es un poco demasiado, con razón debemos decir, para los poderes mundiales. El régimen de Maduro y antes el régimen de Chávez lograron imponer la pobreza más abyecta en Venezuela, imponer el hambre, imponer la falta de libertades. No solo han arruinado un país, sino que han desatado una bomba migratoria como no se ha visto nunca en las Américas en toda su historia. Son millones y millones los venezolanos que han escapado de su país porque no tienen horizonte, porque no tienen libertad, porque no tienen trabajo y porque no tienen que comer. Estados Unidos, sin embargo, el progresismo, que en la campaña electoral solo prometió las típicas quimeras del progresismo internacional, más el concepto vápido existente del gran reseteo, el progresismo sí es aceptable, un progresismo que va a llevar a Estados Unidos por la pendiente descendente, como fueron los 8 años anteriores de Obama. Recordemos que los años de Trump, en términos de crecimiento económico, fueron muy satisfactorios, en términos de paz fueron muy satisfactorios, en términos de política exterior también, donde controló no solo el peligro de Corea del Norte, sino que trajo una paz inédita al Medio Oriente, Israel firmando acuerdos de distinto tipo con varias de las naciones del Golfo Pérsico y del norte de África, con todo un gobierno exitoso. Pero el progresismo internacional, que nos quiere imponer su propia visión, una visión que está carente de libertad, carente de trascendencia, y donde el control a las poblaciones, a las personas, es cada vez más grande, se ha topado con Donald Trump. Donald Trump es una persona que quiere hacer las cosas a la antigua, y a la antigua parece que es
mejor. ¿Qué significa esto? Defender la libertad de su país, defender la libertad de sus habitantes y no la esclavitud. Defender la verdad y no la mentira, defendiendo una limpieza en las elecciones que han sido los demócratas las que han echado a perder el proceso, es defender la verdad. No nos confundamos, seamos claros en esto. Defiende la cultura de su país, que ha sido una construcción colectiva de generaciones y generaciones de estadounidenses que han echado base en la amplia, rica y diversa cultura de ese país, y defiende la historia. La historia y la cultura han venido a peligrar en los últimos meses con el extremismo de movimientos como Black Lives Matter, que está íntimamente ligado al Partido Demócrata. Entonces es Estados Unidos el que ha tomado un protagonismo internacional que creíamos que estaba perdido. Toma el protagonismo de defender las libertades en el mundo, de defender la calidad de las democracias, de defender la limpieza en las elecciones. Las elecciones, no nos llamemos a confusión, son la esencia misma de la democracia, y defendiendo la limpieza de ellas, dejando y despejando toda duda de fraude o apuntando al fraude si es que existe, es la manera de defender la integridad de las elecciones, que es la expresión mínima y a la vez máxima de la participación democrática. Una persona, un voto, el derecho a elegir sus líderes. A elegir sus líderes y a una eventual alternancia en el poder. El Partido Demócrata ha abrazado la tecnología venezolana chavista de Smartmatic, una tecnología que niega la alternancia en el poder, niega la libertad y ciertamente lleva a la restricción de libertades y de derechos de todos los habitantes, como podemos ver en Venezuela. ¿Quiere eso Estados Unidos? ¿Queremos eso que pase en Estados Unidos, los habitantes del resto del mundo? Yo creo que no. Hay que estar atentos al resultado del proceso electoral de Estados Unidos. El de Venezuela ya sabemos lo que va a hacer, porque ese proceso electoral determinará la dirección que llevará nuestra democracia, nuestras libertades, nuestra economía, nuestra familia en un futuro próximo. Muchas gracias.